Buenas tardes, mi nombre es Johan Alberto Cigarroa Guevara, soy estudiante en la carrera de licenciatura en Derecho en el Instituto de Posgrados en Humanidades y ya para concluir voy a dar un resumen breve de lo que fue la investigación acerca de los menores infractores. Para empezar, volver a hablar de lo que es un menor infractor. Hay que identificar estas dos palabras que son menor, que es de un menor de edad, una persona menor de edad en al menos lo que son los Estados Unidos mexicanos. Un menor de edad es una persona considerada todavía un joven, un niño o un adolescente que no ha entrado a una etapa adulta, lo cual se considera todavía una persona no políticamente suficiente para la sociedad. Esta persona es menor a los 18 años y es mayor a sus 12 años, que es una categoría en la cual va a entrar lo que se va a tratar el sistema penal. Para infractor se le refiere también a los que infringen la ley. Un menor infractor es un menor de edad el cual está en conflicto con la ley penal, o ahora llamados adolescentes en conflictos con la ley penal. Para esto también hay que ver las diferentes etapas de un menor de edad, que son la niñez, la juventud y la adolescencia. La niñez es la etapa de la infancia, la cual es de las menores y de las más chicas en edad. Esa llega hasta los 12 años. Después de los 12 a los 14 se empieza a ser una persona puberta y de los 14 a los 17 se es un adolescente. Posteriormente llegan los 18 años de edad y esto ya es considerado un adulto. Bueno, ya explicando esto para ir viendo un poco más sobre lo que es el tema del menor infractor, hay que explicar qué es la delincuencia. La delincuencia es un sistema, o más bien es un tipo de problemática, el cual se da en una sociedad que se da por personas de carácter antisocial, lo que llega a ser un desacuerdo en la misma sociedad y lo que llega a ser también un problema para cualquier persona que compita en esta misma sociedad, en esta comunidad, o sea, parte, sea importante, no importante, activa o no activa, de un mismo cierto grupo de población. Bueno, para esto también se hablará de qué es lo que incita mucho a las personas a delinquir. Una de las principales causas por las que se delinque es por la necesidad de tener dinero, de tener comida, de tener techo donde vivir, pero para esto primero se va a hablar acerca de qué son las cosas que faltan para que una persona no pueda subsistir como lo hace una persona normal, por así decirlo, en un trabajo común. Bueno, para empezar, una de las principales cosas que también es muy importante en este tipo de temas es la educación. ¿La educación a qué se refiere? La educación es a lo que se le conoce como lo que se nos atribuye, lo que se nos presenta para conocer, para ampliar, para razonar. Es un cierto modelo donde nosotros, o más bien donde a nosotros se nos inculca la enseñanza, se nos inculca el aprendizaje y a tener valores, responsabilidades, respeto, entre muchas otras cosas. La educación es un derecho básico en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual todo ser humano merece tener y ninguno debe ser equiparado. Ninguno tiene que tener fuera este derecho, mucho más en niños, mucho más en jóvenes, que son las personas que se les va a empezar a inculcar para brincar a una etapa adulta. Ahora bien, ¿cuáles son los impedimentos para estudiar y por qué es tan importante la educación en este tema? Bueno, la educación es muy importante en este tema porque se nos enseña mucho lo que es el razonamiento, el cómo comprender errores, problemas, el cómo solucionar problemas, pero más que nada se nos enseña a lo más básico que puede ser leer, escribir, contar, sumar, restar, multiplicar, dividir, cosas que muchas personas ya adultas no tienen todavía. Ahora háblese menos de la etapa de la niñez, donde estos niños no tienen el acceso para estas cosas.
¿Cuáles son algunas razones de estos impedimentos? La deserción social, la deserción escolar. ¿Por qué se desierta de la escuela? Porque muchas veces los niños necesitan trabajar para subsistir, ya que no dependen de un padre, de una madre, o estos mismos son obligados a trabajar por los mismos tutores. Esto es algo que va en contra de sus derechos, en contra de la ley y debe ser sancionado. Pero muchas de las ocasiones es por necesidad, lo cual se desierta. Otra de las cosas que puede ser ya dado más en jóvenes es la causa de embarazos no deseados, de tal vez algún accidente o en otros dados casos no les gusta la escuela, prefieren trabajar por otro medio y, y esto hace que se empiece a generar dinero de una forma fácil, ya no queriendo estudiar, ya no queriendo esforzarse más por sus estudios, hacer que su conocimiento suba, se eleve, y esto los hace conformistas, a tal grado de que llegan a dejar la escuela para dedicarse a trabajar de turno completo, y que es lo que va a ocasionar que estas personas no puedan ver ya por sí lo bueno que es el aprendizaje, ya que no los deja tener una carrera, no los deja prepararse profesionalmente y no los va a preparar para tener un buen futuro o una buena carrera profesional. ¿En qué afecta no estudiar? Como ya se mencionó ahorita, las primeras cosas, las principales cosas de esto, no estudiar nos hace no saber contar, no saber dividir, multiplicar, leer o escribir. Pero ya dado unos ciertos casos no nos enseña a resolver problemas, no nos enseña a razonar, no nos enseña a entender cómo es un problema, una problemática, no nos enseña a razonar ante algún tipo de problemática para estar dentro de algún tipo de lapso laboral, lo cual nos pueda dar una oportunidad al mercado, o a lo laboral. Las cosas que afectan por no estudiar es más que nada que no se tenga conocimiento. Este mismo conocimiento que no se llega a tener a la larga va a ir afectando, ya que no se va a poder conseguir un buen trabajo, y no se va a poder tener un buen sustento. ¿Qué es lo que pasa después de esto? Al momento de no tener un buen trabajo o dinero, es muy cotidiano que se llegue a robar comida, robar dinero, y para esto obviamente se tiene que infringir la ley. Puede ser nada más un robo, como también la persona a la que sería víctima de robo puede oponer resistencia y así mismo llegar a algún daño físico. Bueno, esto también va relacionado a los negocios que empiezan a hacer los mismos menores infractores. Ya se les empieza a considerar niños sicarios. Para empezar, hay que explicar qué es un sicario. Un sicario es una persona la cual asesina por dinero. Podría llamarse de otro tipo cazarrecompensas, las cuales se les paga por privar de la vida a otra persona. Los niños empiezan a hacer esto, ¿por qué? Porque muchos de ellos son inducidos ante negocios como lo pueden ser el narcotráfico, como también pueden ser los mismos de ellos estar buscando dinero al momento de que puedan ser catalogados por el narcotráfico o por ellos mismos para subsistir. Esto es lo que empieza a ocasionar en ellos un sentido asesino y lo que empieza a hacer que ellos empiecen con esta vida criminal. Muchos de ellos lo hacen por la razón la cual ya se acaba de explicar, pero otros pueden hacerlo por gusto, pueden asesinar por gusto o por algún tipo de necesidad ya al momento de robar. Pero esto es un poco más sobre un tema psicológico, el cual puede ser una enfermedad o un trastorno que pueda tener el menor. Algo también dentro de los negocios del narcotráfico son las drogas. Las drogas son completamente dañinas en el organismo humano y ni se diga en el organismo y el físico de un menor de edad. Son estrictamente prohibidas las drogas más comunes y, por así decirlo, en cierta forma legales, que pueden ser el alcohol, y una de las más famosas también ya ahora en algunas partes legal, que puede ser la marihuana.
Este tipo de drogas es muy fácil conseguirlas y consumirlas, pero ¿por qué se les prohíbe un poco más a los jóvenes, a los menores de edad? Porque al momento de tener la minoría de edad, que son los 18 años, el cuerpo no está completamente bien desarrollado. Todavía empieza en una etapa de desarrollo el cual se va a ir dando poco a poco. Cuando una persona consume drogas, ya puede ser el alcohol, tabaco o alguna sustancia que pueda ser nociva para la integridad física, esta misma hace que el desarrollo físico, que el desarrollo neuronal, psicológico, empiece a fallar o le empiece a traer problemas al momento de seguir creciendo. Algo muy común en las drogas es que se empiezan a hacer una adicción, se empiezan a hacer adictivas y la persona ya no puede controlar cuántas dosis puede tomar o cuántas no, más que las que el cuerpo le pida. Esto hace completamente difícil que las pueda dejar, ya que va a empezar a seguir queriendo, a seguir necesitando las drogas y va a hacer que el cuerpo empiece a perder integridad hasta llegar al punto trágico de la muerte. Eh, bueno, dentro de esto, hablando de los casos penales, se tiene que hablar también de las leyes penales. Las leyes penales cubren en 3 grupos etarios declarado por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Estos tres grupos son grupos etarios 1, 2 y 3. En cada uno de ellos 3 se clasifica por las ciertas edades que son cumplidas en cada grupo. Grupo etario 1, que es de 12 a 14 años, grupo etario 2, que es de los 15 a los 16 años, y de los 16 a los 17 son considerados el grupo etario 3. Entre ellos van teniendo sus diferentes penas y sus diferentes juicios, ya que no pueden ser juzgados por el mismo desarrollo que tienen los niños a los adolescentes. Entre un poco más el grupo etario, un poco más va a ser la pena o la causa o el juicio que se les va a dar. Para esto también, para lo de las penas, se tiene que hablar ya acerca de los delitos cometidos por los menores infractores, que pueden ser, como ya se han mencionado, el narcotráfico, las drogas y el homicidio. ¿Qué otros tipos de cosas pueden ser? Tráfico de armas, violaciones, secuestros, robos así, asaltos, robos a mano armada o poder dañar la integridad física de cualquier otra persona. Entre ellas, una de las que pueden ser mencionadas ya como prevención, volviendo al tema un poco de las drogas, es hablar con las personas, hablar con los niños, hablar con los menores de edad, con los jóvenes en especial, ya que son los que empiezan a romper barreras y empiezan a salir a un mundo casi adulto, ya que estos deben ser más especializados y más tratados en los temas para que empiecen a ver cómo es que se les está dando su cierta atención, su cierta prevención, su cierto cuidado y darles a entender que no es bueno consumir drogas ni a su edad ni mucho menos a otra, pero después de los 18 es una decisión a la cual no se puede meter tanto un tutor, un padre, una madre, un abuelo, una abuela o cualquier persona que tenga por dependencia a un niño. Hablando también de los tutores y de los padres, hay que aclarar también que muchos de los niños son huérfanos, muchos menores infractores son huérfanos, y esto que ocasiona que empiecen a crecer en la calle. Ellos creciendo en la calle, ¿qué es lo que les va a ocasionar? No tienen una educación, no tienen un cuidado, no tienen un techo donde vivir, no tienen una comida caliente que les espera. ¿Y qué es lo que hace? No se les inculcan los valores, no se les inculca lo que es bueno, lo que es malo, no se les inculca el respeto, no se tiene ese tipo de integridad para los niños, y es lo que hace que estos mismos empiecen a depender de sí mismos. ¿Cuáles son las salidas más fáciles? Buscar un trabajo, pero por su corta edad, por su corta experiencia y su falta de conocimiento que se tiene ya ahora pedidos por muchas personas, no es nada fácil encontrar un trabajo, más que algo completamente bajo en donde serán sin duda explotados y con un sueldo el cual nada más les va a dar para cualquier tipo de comida.
¿Esto que ocasiona? Los lleva a delinquir, los hace delincuentes y hace que empiecen a llevar una vida criminal, la cual puedan ganar más, aunque sea en conflicto con la ley. Bueno, ya hablando de esto también sobre los niños que se dedican al narcotráfico, ¿por qué llegan al narcotráfico? En el narcotráfico hay muchas redes, las cuales secuestran, obligan y contratan a personas. Pero ¿por qué se les contrata más a los niños o por qué se contrata una cierta gran parte de niños? Ya que como se habló de las penas que se llevan a cabo los niños no es la misma y no es lo mismo juzgar a un niño que a un adulto, ya que su pena es completamente reducida a la que se le puede dar a un adulto. Es por eso que estas mismas personas en el narcotráfico llegan a tomar niños, ya que si estos son atrapados, un poco tiempo después podrán ser liberados otra vez. Y si no, ellos no tienen a quién depender. Si mueren por estos negocios, no les importa, ya que son desechables. Así como entran, así salen. Y así como van saliendo, van trayendo más a este tipo de negocios sin importarles su integridad, ni que tengan familia, ni que tengan seguros, más que el momento en el que están trabajando y se les pueda dar su paga. Para esto también se fijan mucho en un cierto comportamiento de niños, y los niños que tienen un cierto comportamiento es el que los hace detonar ese tipo de abusos, de homicidios, de acciones malas. ¿Qué tipo de comportamiento es? Es un comportamiento agresivo violento. La agresividad en un niño es relativamente, en muchos casos, en una gran cantidad. ¿Por qué? Porque los niños no saben distinguir, los niños no saben contenerse sus emociones, los niños siguen peleando, siguen pensando que la agresividad es algo normal, empiezan a gritar, empiezan a decir cosas, tal vez hasta groserías, o empiezan a golpear, sin pensar que esto no es bien visto y no se tiene por qué hacer. Pero un niño no puede llegar a comprender eso. La cosa es que conforme se van dando las cosas y conforme se deja pasar este tipo de comportamientos, el niño se acostumbra hasta llegar a una vida adulta donde empezará a hacerlo completamente normal, cotidiano, y empezará a hablar con groserías diariamente, empezará a gritar cada vez que se le dé la oportunidad, o también que sea agresivo, que se vaya a los golpes, que no razone, y que esto haga de él como un tipo de comportamiento agresivo, impulsivo, explosivo, que puede hacer que sus emociones detonen en un dado momento sin un control. Bueno, para esto, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, para todo el tema de lo que es los menores infractores, ¿tiene solución? Sí las tiene, pero es muy difícil hablar de estas soluciones cuando ya está dado el tema, cuando ya está dada esta problemática. Entonces, ¿cuáles son este tipo de soluciones? ¿Cuáles son este tipo de preferencias para solucionar la problemática? Es que crezcan en un ambiente hogareño. ¿A qué se refiere con esto? Que los menores de edad se sientan en un ambiente seguro, querido, que se les enseñe respeto, valores, y más que nada que se les inculque el amor, lo que es dentro de un hogar y lo que no puede faltar dentro de un hogar, que conforme ya sea padres, madres, abuelos o quien sea de tutor, les tiene que enseñar este tipo de integridad para ellos, ya que conforme se refleja en un hogar es como se va a reflejar ante las personas. Hay ambientes que son buenos y aptos para los niños, como hay unos que no lo son, ya que unos están llenos de violencia, de agresiones, de adicciones, y son normalmente vistas, como son algunos que sí son recomendados para estos, que no se tiene adicciones en la casa, no se tienen vicios, no se habla con grosería, se habla con respeto, todos tienen su forma de opinión, todos son valiosos en ese hogar, y es como las personas en sí pueden llegar a una buena convivencia. Hasta eso cabe aclarar que en uno de los dos hogares nunca se estará al 100% de lo que es y de lo que refleja.
en un hogar completamente violento, siempre también tendrá que haber algún tipo de amor, algún tipo de buenos valores que se les pueda enseñar, como en la casa donde se les enseñan valores y la completa integridad, siempre habrá algún tipo de violencia, aún por más mínimo que sea ese porcentaje, siempre tendrá que haber algún tipo de desacuerdo, y ambos serán como el yin y el yang, siempre van a tener algo opuesto del otro en una muy mínima cantidad, pero en el paso donde se almacena esto. Ya con esto concluyo. Ha sido una investigación muy grande, la verdad ha sido de mucho aprendizaje, de mucha paciencia, pero al parecer se logró una investigación muy grande, muy valiosa, y espero esta misma información se pueda servir para futuras generaciones, para futuros padres y para futuros tutores, los cuales tengan que depender, o más bien los cuales los niños tengan que depender de ellos. Por mi parte es todo y agradezco mucho la atención prestada. Muchas gracias.